Shalom y bienvenidos. ¿Cómo podemos entender que se haya hecho el becerro de oro 40 días después que estuvieron presentes en la tremenda manifestación de Dios, la revelación de Dios en el monte Sinaí? Todos estaban ahí, los que pegaron con el becerro de oro. Sin duda Dios existía, sin duda Dios estaba en sus vidas, hizo milagros por ellos, lo seguía haciendo, el maná caía, los sacó de Egipto, pasaron por el medio del mar que se abrió, los milagros no faltaban, la presencia de Dios era indudable y sin embargo pecaron con el becerro de oro. Podemos hablar mucho del tema, pero vamos a dar una sola respuesta y la respuesta es miedo. El pequeño grupito que pecó con el becerro de oro y que llevó a los otros a pecar con él, tenían miedo. ¿Y qué dijo un famoso filósofo, que era matemático pero ganó el premio Nobel en el siglo XX? Bertrand Russell dijo, el miedo es la principal fuente de superstición y una de las principales fuentes de crueldad. Así que asocia muy sabiamente al miedo con la superstición, con la religión, con todo tipo de ideologías extrañas que separan de resolver las cosas y solamente la empeoran. Y también lo asoció como una de las principales fuentes de la crueldad. Cuando uno tiene miedo, puede ser muy cruel, muy violento. Una persona que hace daño a sí mismo y a los demás. Y sigue Bertrand Russell y nos dice también con mucha sabiduría. Vencer al miedo es el comienzo de la sabiduría. El Tanaj, la Biblia, dice que el comienzo de la sabiduría es el temor a Shem, a Dios. En ese caso, temor significa reverencia, una conciencia estremecedora de Dios. Pero acá, con mucha sabiduría, Bertrand Russell dice que vencer al miedo es el comienzo de la sabiduría. Sin duda que el miedo provoca muchos daños en nuestra vida y debemos comprender que el miedo es una fantasía. El miedo no existe en realidad, es una fantasía, es una imaginación que nosotros nos hacemos de una impotencia a futuro. El miedo no tiene una realidad actual. El miedo es imaginarse que vamos a ser impotentes en algo en el futuro. El peor de los miedos suele ser el de la muerte porque es la máxima impotencia. No podemos hacer nada estando muertos. Y tenemos otros miedos básicos, como el de la enfermedad, el de ser excluido socialmente, el de la miseria, los accidentes, donde todos son impotencias, no poderes. A eso se resume el miedo, a visualizarnos, a sentirnos, a creernos, a fantasiarnos, sufriendo de algún no poder en el futuro. Si fuera una cuestión de ahora, un no poder de este momento, no es un miedo. En este momento sería un susto. Por ejemplo, algo que de improviso nos ataca y nos hace sentir con impotencia, es un susto. También puede ser otra cosa, puede ser precaución, cuando racionalmente visualizamos las probabilidades de que algo negativo nos deje en impotencia y espacio, racionalmente vamos cuidándonos para que eso no acontezca. Por ejemplo, si sabemos que por la calle nos puede pisar un auto, lo cauteloso, lo precavido es mirar antes de cruzar. Eso no es miedo, eso es ser precavido. Si por ejemplo cruzamos distraídos y nos tocaron bocina, no sé cómo le dicen en su país, nos tocaron bocina y estábamos distraídos y nos asustamos porque alguien nos hizo sentir en impotencia en ese momento. Y el miedo es, no salgo de mi casa porque tengo miedo precisamente que un auto me pise. No estoy en la calle, no estoy en una situación de peligro, quizás nunca pasé por un accidente, quizás nunca vi un accidente, pero mi imaginación me dice no quiero estar en una situación así, padezco de una situación así, entonces tengo miedo. Y el miedo es principal fuente de superstición y una de las principales fuentes de crueldad. Cuando uno tiene miedo, vive atormentado. ¿Cómo lo podemos solucionar? Hay algunas estrategias, pero vamos a hacer caso a lo que nos dice el rey David, que la supo pasar muy mal. Él sufrió todos los males que una persona puede sufrir en esta vida. El mal que piensen, seguramente que él lo tuvo. Y si no, tuvo un primo hermano de ese mal que ustedes piensen. COVID no tuvo, pero seguramente que enfermo estuvo. Y en el libro de los Salmos, en el libro de Tehilim, nos dice el rey David, en el capítulo 56, el canto 56, dice, cuando temo, pongo mi confianza en ti, Hashem. Esa es la manera que tiene el rey David, que tenía el rey David, que como les dije, enfrentó mil y una situaciones dramáticas para no dejarse llevar por el miedo, para no caer en la superstición, para no caer en la crueldad. Si bien fue cruel, esa crueldad, por lo general, no siempre, pero por lo general, tenía una razón de ser.
Algunas veces se dejó llevar también por el ego, en definitiva era un ser humano. Pero él decía, pongo mi confianza en ti, Hashem, y de esa manera no es que negaba el temor, no es que decía, el miedo no existe, eres un pecador por temer, el que tiene miedo no cree en Hashem, el que tiene miedo se va al infierno. No dice eso David, dice, cuando temo, él acepta que teme, él sabe que la gente teme, él acepta el miedo como una parte del ser humano. Pero ¿qué nos dice? Que pone la confianza en Dios. Y de esa manera, con la confianza puesta en Dios, sigue adelante, no se deja llevar por el miedo. Entonces sale de su casa y es precavido para cruzar la calle. Quizás el miedo lo atormente un rato, quizás esté 3, 4 días con ese miedo todavía impidiéndole o dificultándole salir a la calle. Pero tarde o temprano, con la confianza puesta en Dios y haciendo lo que tenemos que hacer, salimos adelante. Es la manera de vencer el miedo. Con el becerro de oro se fueron directo a la superstición. Tuvieron miedo. Moshe no baja, no sabemos qué va a pasar. Qué horrible, quizás Dios nos abandona, quizás, no sé, algo espantoso. Miedo, una fantasía de impotencia futuro. Por tanto, enseguida cayeron a la superstición. Volvieron a uno de los dioses de Egipto. Volvieron a la idolatría. Superstición, como todas las religiones. Y, evidentemente, también fueron crueles. ¿Cómo se solucionó eso en aquel momento? Bajó Moshe, hizo la limpieza que tuvo que hacer. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta cuando tenemos miedo, diferenciar entre susto, precaución y poner nuestra confianza en Dios en todo momento y no por eso esperar milagros. Dios no va a estar haciendo por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros. Pero confiando en Dios y diciendo, ok, salvo y hay un Dios. Y es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Y hay mal en el mundo y hay cosas negativas en el mundo y el ser humano tiene permiso de hacer el mal. Dios se lo otorgó. Y si hace el mal la persona, no es culpa de Dios, ni es lo que Dios quiere. Dios le dio el permiso al ser humano de hacer el bien y del mal. Y si el hombre decide hacer el mal, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Así que hay cosas malas, hacemos cosas malas. Y para vencer todo esto, el primer paso, confiar en Dios y poder salir adelante. Porque como dijo Bertrand Russell, es el comienzo de la sabiduría vencer al miedo. Y como dice la tradición judía, el principio de la sabiduría es la reverencia, la confianza profunda en Dios. Así que, amiga, amigo mío, espero que puedas disfrutar de la bendición que recibes a cada rato y que con esa bendición tengas el poder para ir extirpando los miedos de tu vida y avanzando con confianza en Dios, confianza en ti mismo. Shalom y bendiciones.